dentro de cada parte del informe. Por ejemplo, supongamos que tenemos la sección de resultados del informe número 2, en donde ustedes tenían que hacer un análisis estadístico del periodo del péndulo. Ustedes tenían que hacer varias cosas en esa sección. Y lo que notamos en las correcciones es que hubo medio un caos en la presentación. Pero lo que les sugerimos nosotros es que armen subtítulos para cada parte de esos resultados que los ayude a después desarrollarla. ¿Y cómo sería el ejemplo que se nos ocurrió, por ejemplo, para el informe número 2? Uno entraría en la sección de resultados y diría, el primer subtítulo sería análisis de la convergencia de los histogramas y los estimadores estadísticos al aumentar el número de mediciones. Punto. Después, uno tendría que pasar a la siguiente parte del análisis, que podría ser el siguiente subtítulo. Sería análisis de la distribución de los promedios en series de mediciones del periodo del péndulo. Punto. Por ahora no desarrollo nada más. Dejo esos dos subtítulos. Fíjense que hay un hilo entre el primero y el segundo. ¿Sí? Eso es importante también. Antes de desarrollarlo, saber que voy a presentar un primer subtítulo, ese primer subtítulo va a estar relacionado con el segundo. Y finalmente, el tercero que se nos ocurrió es obtención del resultado del periodo del péndulo. Si ustedes tienen en la cabeza que lo que tienen que hacer son esas tres secciones que están como hiladas, como conducidas por un hilo común. Y una vez que terminaron en su cabeza de definir esa estructura, lo único que tienen que hacer es completar dentro de esos subtítulos, va a ser más fácil para ustedes desarrollar el informe. Y eso piénsenlo para todas las secciones. Para la introducción, para la parte experimental, para los resultados, piensen, primero armen esos subtítulos, traten de armar un hilo, como este que les comentábamos recién, y una vez que tienen esos subtítulos, completan, ahí adentro de cada uno. Pero tengan en claro bien qué es lo que quieren decir en cada parte. Y tengan en claro que tiene que haber un hilo entre lo que están presentando. ¿Se entiende la idea? Está grabado, lo pueden mirar después. Los puedo repetir si quieren, pero... A ver, la idea bien general es... A ver, Mauro por ahí sí. fue el de O sea, la idea. no decimos que pongan subtítulos al informe, sino que se pongan subtítulos para ustedes. ¿No? Yo acá voy a escribir un párrafo que hable de este tema, después un párrafo que hable de este tema y otro párrafo que hable de este tema. Y no escriben el párrafo todavía y miran los subtítulos, a ver si esos párrafos tienen una conexión o no, si van dentro del informe o no. Una vez que deciden, acá voy a escribir esto, acá voy a escribir aquello, acá voy a escribir aquello, después empiezan a escribir. Se reparten la escritura si quieren, ¿no? Pero antes discutan entre ustedes a ver si el orden y lo que quieren poner o no tiene sentido, y una buena forma de planificarlo es escribir una pequeña oración de acá en este párrafo voy a escribir cosas sobre, no sé, estos temas que contó Joaquín, ya no me acuerdo cómo eran los títulos. Sí. Para todas las secciones, ¿no? Para la introducción, yo ahora estoy escribiendo un trabajo donde desarrollé una técnica para encontrar el fondo de manera automática en imágenes de células. Entonces, en la introducción me pregunté qué quiero escribir, y bueno, la primera parte voy a escribir un párrafo que hable de microscopía automática y análisis automático porque es importante. Después un párrafo que hable de las técnicas anteriores y discuta en qué fallan. Después otro que hable de otras técnicas más avanzadas y discuta en qué fallan y por qué mi método sirve, y después empecé a hablar de mi método en las siguientes secciones. ¿No? Me puse esa idea y después empecé a buscar a ver qué había y a completar, pero me puse la idea de qué quiero decir en qué orden para llegar a lo que yo quiero contar, que es mi método automático de detección de fondos. No sé si se entiende. Sí, las guías que les damos una orientación de qué debe ir, por ejemplo, en el informe, qué no debe ir, también está incluido por las dudas. Uno se hace frases, uno dice, por ejemplo, descripción del péndulo, descripción de tal cosa. Acá irían los resultados de tal cosa, por sección, obviamente, que es un poco lo que vamos a hablar. Pero si uno se pone esos ítems y después rellena con los párrafos que necesita, ya por lo menos se ordena qué es lo que va a buscar. Y los subtítulos tienen es un buen método, que es como si fuera un índice para cuando uno escribe algo un poco mayor,
que dice, bueno, a ver, voy a hablar de esta temática, bueno, ¿cómo lo divido acá, acá, acá? Obviamente después sacan los subtítulos, pero bueno, pueden ser frases, pueden ser cosas orientativas para que tengan una lógica. ¿Qué dice Valentina? No, Claro. no leí. Sí. O sea, y lo importante de esto, o sea, podría ser o no. Sí, no dejen los subtítulos porque son cosas cortas. Entonces, si claro. tienen 20 subtítulos, no. O sea, sí estaría Claro, en mal este dejar caso, los subtítulos porque no da, Claro. no es algo que necesite dejar el subtítulo. sí, si Es fuese algo más orientativo para largo, ustedes. si fuese algo más Claro, largo, si lo fuera pueden ese dividir en largo, sí. secciones. Sí. Lo importante de estos subtítulos, que es para planificarlo, es no hablar primero de la obtención del resultado del periodo de un péndulo, sino último, porque tiene más sentido el orden que esté último. Exacto. Que piensen en qué orden lo van a hablar. Exactamente. De hecho, ahora les voy a mostrar una página web, que es la que se subió a la página, que tiene que ver con el siguiente informe, y hay un par de cosas que son así, que justamente dicen, por ejemplo, sin explicar cómo va cada cosa, qué es lo que iría y qué no. Pero tiene que ver con esto. Y que no sé si quieren aclarar, Joaquín, ¿quieres No, aclarar otra cosa más? era solo eso. Solo eso. Está perfecto. Perfecto. Yo quiero decir unas cosas en general, que fue lo que vi después de 3 informes y me sorprendió un poco. Bueno. Recuerden que vimos las primeras clases cómo reportar un resultado. Cuando nosotros tenemos un objetivo que es determinar algo, tiene que estar al reporte del resultado. Por ejemplo, si yo quise determinar el periodo de un péndulo, tiene que estar reportado el periodo del péndulo. Si quise determinar G, tiene que estar reportado G. ¿Y cómo tiene que estar reportado? No solamente el valor más representativo de G dio esto, el error dio esto, y así por separado encuentro en el informe eso, sino que finalmente el resultado de G fue G igual a, abro paréntesis, valor más representativo, más, menos, incerteza absoluta, con su unidad. Ese es mi resultado. Y después, ¿cómo reporto un resultado? Siempre tiene que estar reportado de la forma correcta, que es, evalúo cuántas cifras significativas voy a usar, cuando lo sé, las coloco a partir de la incerteza, y luego pongo el valor más representativo, teniendo en cuenta que ambos números tengan las mismas cantidades decimales. Esa es la forma de reportarlo. Eso lo vimos la segunda clase, pero es algo que van a arrastrar de acá al final del cuatrimestre. Porfa, vuelvan a repasar eso, porque estamos corrigiendo en informes cómo reportar un resultado, digamos. Es algo que todavía seguimos como trabados cuando leemos eso. Entonces, esa era una cosa que quería marcar. Otra cosa que quiero marcar es que hablan mucho de exactitud. Hasta ahora en todos los informes hablaron de exactitud, que esto es exacto, esto no es exacto. Y tienen que fijarse bien cuál es la definición de exactitud, porque exactitud en un instrumento tiene que ver con la calibración del instrumento. Y nosotros nunca calibramos un instrumento, ni tampoco tenemos un manual para hablar de cuál es la exactitud de ese instrumento, con lo cual casi que ni se nombra. Y cuando uno habla de exactitud de diferentes resultados, por ejemplo, uno midió y determinó el valor de algo mediante diferentes métodos y quiere usar la palabra exactitud para comparar como método de comparación de métodos o de resultados, necesita tener algún valor tabulado, valor bibliográfico, algún valor que sepa que es el que le corresponde a eso que ustedes midieron universalmente. Por ejemplo, si eso va a pasar ahora con G. Si no, no puedo hablar de exactitud. Si yo tengo 3 valores de volumen, de algo que no tengo ni idea cuánto es el volumen tabulado, no puedo decir que este valor fue exacto o no fue exacto. Entonces, no hablen de exactitud cuando no tienen algún valor de referencia en cuanto a resultados. Esas cosas quería remarcar bien. No sé si tienen alguna duda respecto de esto antes de que comience un poco con las ideas del próximo informe. Yo tengo una pregunta, si puede ser. Sí. Para cuantificar un poco más, cuando hablamos de exactitud, por ejemplo, ¿qué conviene? Porque se nos ocurrió, por ejemplo, creo en el trabajo anterior, usamos diferencia para hablar de exactitud, ¿no? Tengo el valor tabulado, el valor nuestro, y podemos restarlos, y eso, si nos da un número pequeño, bueno, bastante exacto. Si nos da un número grande, hay problemas. También podríamos hacer un cociente y dividir uno por otro, ver que es cerca de uno. Sí, yo digo, primero partí de tener uno tabulado. ¿Ustedes tenían la clase pasada un volumen tabulado?
volumen no, pero sí podíamos ya ver si nuestras mediciones directas eran cercanas a lo que decían los valores tabulados, por ejemplo, del diámetro, del perímetro, de lo que sea. El radio estaba tabulado y Por eso, tenían valores tabulados. Bien, sí, bien. el Si es volumen el no, caso pero de ustedes, otras cosas sí. perfecto. Sí, O está qué bien, sé no yo, la importa, gravedad valores para el ejercicio, para la actividad 2 de la clase pasada, la gravedad creo que también, eso sí teníamos un sí, valor tabulado. perfecto, eso sí. Pueden hacerlo sin hacer cuentas, porque no es necesario hacer cuentas. Uno tiene que evaluar el valor más representativo que les dio en su experiencia respecto del valor tabulado. Es evaluar eso, la distancia que hay entre ellos. Pueden hacer la resta, como decís vos, si querés hacerlo matemáticamente. Si no, uno se puede dar cuenta a ojo, no importa, pero tiene que discutirlo. Pero sí una manera, si querés hacer la cuenta, en tu cuaderno, obviamente, no la pongas en el informe, es ver las diferencias. La diferencia de tu valor más representativo, del valor de Pirulo, de Mengano, digamos, de todos los valores más representativos Claro. respecto del tabulado. Bien. Sí, tal cual. Es un remétodo, sí, totalmente. Pero para cuantificar, pero en el informe no hace falta que cuantifiquemos la exactitud con una, No, de la no, forma que para sí nada. cuantificamos una precisión, por ejemplo. No, para nada, no hace falta. No hace falta Bien, porque se ve. El error sí, relativo lo cuantificás porque no se claro, ve, no es algo que vos ves. Entonces lo otro sí. claro, de una. Y siempre es en base al valor más representativo y no que esté en intervalo. Es el Por valor ejemplo, más representativo. Es el valor más representativo. Vos podés tener un intervalo de confianza que quizás no tenés una medición muy precisa y el intervalo de confianza es es enorme. enorme y Entonces, obvio que va a estar, claro. y la involucra. Entonces tenés que discutir eso también, porque no Claro. son ajenas las cosas. O sea, te Y puede podemos, pasar que sí sean ajenas, pero si no lo son, lo tenés que claro, discutir. Porque si no es como podríamos si vos hablar, por decís, ejemplo, de diferencias significativas con el valor tabulado, sí. sí, Porque a podés pesar de hablar que es de un valor todo y con no el un valor. intervalo, ok, Exactamente, tal sí, cual. el intervalo de certeza, de confianza bien y si no, mal. Exactamente. Y otra cosa más, por las dudas, es que cuando vos dijiste valor o intervalo, el tabulado, depende de cómo uno lo utilice, puede ser que uno ponga como un valor de referencia sacado, acá tenemos, después se los paso lo que Ok, mandó, no gravedad. sé si Mauro Joaquín de la página. Si ustedes utilizan el número con un montón de cifras decimales que fue medido y está publicado en un lugar, digamos, de confianza, lo pueden tomar como único valor, porque ¿qué incerteza le pueden poner a eso? Una incerteza que está mínima, porque tienen un montón de números confiables que no, ya ni tiene sentido, es un intervalo de confianza mínimo. Pero si ustedes Claro, redondean ese valor y ustedes ponen, bueno, 9,8, yo lo comparo con 9,8, claro, más y me quedo con menos, una incerteza. Claro, pero es por más cómo lo menos. redondeé, claro. Exactamente, ¿sí? Eso es importante también. Depende de cómo tome el número, es Genial. relevante el intervalo de confianza o no para comparar. Buenísimo. ¿Mm? Bien, Buenísimo. gracias. ¿Alguna otra duda antes de mandarla? A mí me surge una duda con lo que preguntó Agustín. Sí, Cuando vos querés decir que un resultado es muy exacto, ¿cómo necesitas una referencia, ¿no? Porque para decir que están muy cercanos el valor tabulado con el valor del resultado, necesitas decir, bueno, está muy cercano porque tal y tal cosa, ¿no? O sea, no puedes decir sí. está muy parecido. Vos no podés decir que un resultado es muy exacto. Vos lo que podés decir es que un resultado, si vos lo mediste por dos métodos distintos, o tu compañero midió lo mismo y tiene otro resultado, que el tuyo es más exacto que el de tu compañero. Esa es Pero la si tienes frase que se pone. absoluta, no podés. Es que uno no habla así. Vos no decís, no hablas la palabra de exactitud para decir es muy exacto. Si a vos la gravedad te da 9,6 y la de referencia es 9,81, vos decís es muy exacto. ¿Bajo qué criterio? El que le da 9,8, 9,79, dices muy exacto. ¿Bajo qué criterio? En cambio, Claro, si vos comparás exactitudes, es más lógico. claro. Y si no difieren significativamente, o sea, si los intervalos se solapan, ¿qué es la conclusión que puedes sacar? Que no difieren significativamente. ¿Y Claro, qué solo hasta ahí significa puedes. eso? ¿No? Claro, o sea, vos lo definís de esa manera porque lo calculaste y todo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa justamente que lo que vos obtuviste, tu resultado, que es un intervalo de confianza, involucra ese valor, con lo cual podría suceder que dentro de tus mediciones vos obtengas el valor tabulado. Eso significa.
lo que uno dice es que los dos resultados no presentan diferencias significativas. Ok. Me queda claro. Ahora, en este caso, nosotros vamos a tener varios valores de G obtenidos porque van a tener uno por cada integrante del grupo. Entonces es el caso más claro para que ustedes utilicen las herramientas. Por cada valor de G, ustedes pueden calcular el error relativo que se va a pedir y comparar la precisión entre sus diferentes resultados. Por otro lado, pueden evaluar la exactitud justamente de sus resultados respecto del tabulado, cuál fue más exacto y cuál menos exacto, y pueden evaluar las diferencias significativas, ya sea de a pares con la formulita o entre todos con el gráfico. Pero esos tres criterios de comparación ahora lo van a poder usar totalmente en el próximo informe. ¿Sí? Claro. ¿Quedó claro? Perfecto. Igual ahora lo voy a nombrar, pero si son preguntas puntuales, está bueno. Bueno, mando el Word y de ahí van surgiendo las preguntas. No voy a hacer una speech sola. O sea, voy contando y me van preguntando, me va parando. ¿Sí? Voy a presentarlo acá. Voy a compartir. Sí, ahí estamos. Bueno, más o menos, como para que tengan idea, esto es lo que subimos. Acá me gustaría, Joaquín, que vos mandes este audio, el audio específicamente con lo que va en el resumen. Yo dije, vamos, que piensen un poco más, pero vos dijiste, vamos a decirles tal cosa, quiero que se los repitas a los chicos. Sí. Del resumen, el resumen de que valga la pena el audio. ¿Te parece? ¿Les decís o les doy solo mi idea? ¿Querés poner ponerles el audio? ¿Querés comentarles puntualmente? No, no me acuerdo lo que dije. O sea, ni me acuerdo lo que dije. Ponele. No, está bien, les digo yo. Me da vergüenza. Está bien, está perfecto. Toco la guitarra para acompañar, hago una especie de... Claro. Bueno, en el resumen, siempre nosotros generalizamos y decimos, ¿qué pongo en el resumen? Obviamente, siempre después de haber hecho el informe, porque el resumen va en base a lo que ustedes volcaron en el informe. ¿Qué va en el resumen? Va, ¿qué se hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué observaron? En este caso, en particular, esto parece muy global y parece un trabajo entero, todo tiene que ser breve, ustedes pueden hablar sobre cuál fue el objetivo justamente de su práctica. Ustedes lo que hicieron fue, se determinó la constante gravitatoria a partir de un péndulo simple, determinando el periodo para distintas longitudes del péndulo. Mediante el uso del criterio de la metodología de cuadrados mínimos, se pudo obtener, a partir de la pendiente de la recta, el valor de G, por ejemplo, ¿no? Es como un resumen del resumen. Entonces ahí dije qué hice, qué obtuve y cómo lo hice, mediante lo del péndulo. Después, lo que puede aparecer en el resumen es, justamente debe aparecer qué observaron. Bueno, hay dos criterios. Puede aparecer el resultado de G en el resumen. Si uno quiere poner el resultado de G de los distintos grupos, lo puede poner. Se obtuvo G1 igual a tanto, G2, y después tienen que discutir ahí brevemente, justamente, qué observaron se observó que el caso G1 y G2 presentan diferencias significativas, supongamos, que el más preciso fue G1, que el más exacto fue tal. Digamos, ¿qué es lo que observaron? ¿Sí? Vendría a ser una especie de eso, todo junto. ¿Ahí vamos? ¿Tienen alguna duda con la idea del resumen? Si no, continúo, no después volvemos. Sí, Bueno, aparte, sí. No, que está bien. Bueno, joya. Gracias, Agustín. Bueno, introducción. Fíjense lo breve que puse. Y yo puse lo que llamaron los chicos subtítulos, justamente, que también hago lo mismo para los papers. O sea, todos trabajamos así. Una vez que empezamos a hacer trabajos, es la única manera de organizarnos. Para todos. La introducción de un paper va más o menos un subtítulo por párrafo. Dice, acá, o sea, información, yo trabajo con materiales de almidón, entonces digo, bueno, propiedades del almidón, propiedades del film,
¿Qué le voy a poner? Cosas así, pero todo eso lo voy haciendo con subtítulos. Entonces acá es lo mismo. ¿Qué va en la introducción? Primero, brevemente, siempre es breve lo que vamos a decir, porque la introducción no puede generar más de 2 hojas, por ejemplo. Es como decir una barbaridad, son cosas breves, ¿no? Al principio es más difícil porque tenemos mucha información teórica. Acá es más puntual. Entonces, breve información, obviamente, sobre el péndulo simple. O sea, definen el péndulo simple, definen cuál es la ecuación del período que relaciona justamente el período con la longitud, en donde se encuentra G. Dicen las hipótesis del péndulo para que se cumpla esa ecuación, porque es la que van a nombrar. Luego, lo que dicen es, dicen, bueno, ¿cómo se, supongamos, nosotros tenemos en nuestra cabeza el objetivo es calcular G. Entonces digo, bueno, tengo el péndulo simple, se sabe que esta ecuación, la ecuación que relaciona el período con la longitud no es lineal, con lo cual para poder obtener G se puede utilizar, si se quiere utilizar un método como el método de cuadrados mínimos, una regresión lineal, lo que uno podría hacer es hacer una linealización de la función. Cuando yo hablo lo que uno podría hacer, podríamos nosotros hacer, en la introducción no va así. La introducción es teórica de alguna manera, se pone en tercera persona. O sea, si se desea determinar la constante gravitatoria a partir de un método de regresión lineal, considerando la ecuación 1, donde está el período en función de la raíz de L, se puede linealizar dicha función, se pone la ecuación linealizada para que ustedes tengan ahí a mano la función que después van a usar. Hasta ahora van a usar tanto la del período en función de la raíz de L como la linealizada, T cuadrado versus L, aunque sea al revés, aunque la usen al revés. Y después se explica brevemente lo que es el método de cuadrados mínimos. Para explicar brevemente el método de cuadrados mínimos, se describen las hipótesis que Joaquín contó. No tienen que poner ninguna ecuación de estas hipótesis. Recuerden que la hipótesis principal es que es la curva que ajusta, mejora los datos experimentales, que significa que minimiza la distancia de los puntos experimentales a la recta. Entonces, esa recta, que es la recta que llamamos cuadrados mínimos, tiene una A, una B y una R, que yo puse ahí y nunca les expliqué qué era, pensando que es universal, pero cuando hablo A y B son pendiente y ordenada al origen. Llámenlas como quieran, como ustedes las usan, siempre es como ustedes las usan. Pero hablen de las hipótesis del cuadrado mínimo, no pongan la ecuación de la pendiente que puso Joaquín en clase, ni de la ordenada al origen que puso Joaquín en clase, tampoco pongan la ecuación de la distancia, de los cuadrados de las distancias de punto experimental a la recta, como puso Joaquín en clase para que todos entendieran, sino que todas esas cosas se dan por sentadas, que ustedes ya las saben, porque ustedes no hacen el cálculo a mano con estas ecuaciones. Simplemente deben saber qué hipótesis caben en esta teoría, porque ustedes la van a usar. Entonces, expliquen qué es el R-value, el valor, el coeficiente de correlación. Pero no pongan tampoco la fórmula del R-value. Después, bueno, entonces, después cuando hablan, terminan de hablar del método de cuadrados mínimos, o sea, ya explicaron el péndulo, explicaron cómo se podría obtener G a partir de eso, utilizando el método de cuadrados mínimos, pongan el objetivo de la práctica, sin subtítulo. Pongan el objetivo de esta práctica fue determinar el valor de la constante gravitatoria a partir de la medición del período para distintas longitudes del péndulo. Es un poco lo que habían puesto en el resumen. En realidad, va un poquito de la mano. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Recuerden poner los números de las ecuaciones y definir abajo de la ecuación qué es cada cosa que no se haya nombrado antes. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. Bueno, no, si va la propagación del error de la gravedad, o sea, ¿viste cuando sacamos con la pendiente? ¿Eso va ahí en la introducción? Sí, recién habíamos hablado que la propagación, las fórmulas de propagación podían ir en un apéndice, digamos, en algún lado podían estar. Cuando hablamos en general entre nosotros, yo ahí lo puse en la parte de discusión cuando ustedes hacen, que muchos ponen, las cuentas no van, pero puede ir la fórmula de propagación.
podría ir la fórmula de propagación acá. No es algo, digamos, que yo prefiero en un apéndice, pero, digamos, no sé el resto de los chicos qué opinan, porque para mí va más en un apéndice, pero no es que estaría mal, porque esa fórmula de última la usan. Pero como es muy puntual a su práctica, es como mejor si está en el apéndice. Perfecto. Y, o sea, directo el desarrollo apenas aparece esa, o sea, el error de la gravedad y tiramos un apéndice y chau. Claro, exactamente. Eso es lo más sencillo. Perfecto, gracias. No, por nada. Y la razón por la cual no ponemos las ecuaciones de lo que sería el método de cuadrados mínimos en la introducción es porque no lo usamos. O sea, pero ¿cómo explicar? Principalmente vos, ¿cómo? O sea, ¿cómo explicamos cómo funciona sin poner las ecuaciones? Contándolo justamente, porque vos las ecuaciones tampoco te dicen cómo funcionan, las ecuaciones te dan idea de cómo se llegó a eso teóricamente, alguien que ya lo hizo. La realidad es que si vos la ecuación esa no la usás, de hecho estás usando un programa matemático en general, lo que vos haces es, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, ¿no? El origin automáticamente usa el criterio y te hace un ajuste. Y vos en ningún momento hiciste esa cuenta. Entonces, digamos, poner la cuenta no es relevante a hacer un informe breve. Si vos tuvieras que hacer algo explicativo para una persona que quiere empezar a entender la temática, lo tenés que poner. Por eso nosotros en las clases ponemos todo eso. Pero para reportarnos un informe no, porque son cosas que solamente te suman cantidad de hojas y cosas que te van dispersando y que no tienen un sentido aplicable específico. Es por eso. Claro, fíjense que o sea, el informe no trata de explicar cuadrados mínimos, sino de calcular que si usan cuadrados mínimos. Si el informe se trata de explicar cuadrados mínimos, cómo se usa, por qué hay que ver los residuos y demás, ahí sí probablemente tendrían que hablar de cuadrados mínimos en la introducción. Pero acá es una herramienta y citan algún texto que explique cuadrados mínimos. Sí tienen que poner como inclusive las hipótesis necesarias para usarlo. Esto de... Claro, claro, y podemos citar algún capítulo de un libro o algo. Claro, claro. La idea es citar, en introducción la idea es citar. Y eso, es el objetivo que ustedes tienen. Principalmente van a tener siempre herramientas. Uno podría entonces discutir por ahí cuál es la hipótesis que hace el programa, leer el manual, cuál es la hipótesis que hace cuando hace ciertos cálculos. Hay un montón de cosas que se van de las manos de lo que es el punto principal de la práctica. Es solo por eso. Y fíjense que yo les digo, en cambio, T, linealícenla. Y ustedes bueno, pero estoy haciendo un paso más de lo que es T en función de raíz de L, porque justamente es lo que ustedes usan directamente. Es lo que más les lleva a obtener G. De hecho, en un momento yo pongo también que estaría bueno poner G, digamos. De la linealización, G es esto. Entonces, si yo quisiera obtener G, que no lo cuentan así, pero si quiero obtener G, acá tengo la fórmula. Lógico que ustedes después, cuando vayan a hacerlo experimental, terminan evaluando los errores relativos de t cuadrado y de L, con lo cual no saben en, qué va a estar colocado en el eje Y, qué va a estar colocado en el eje X. Con lo cual ese G cambia. Pero es una cuestión de que dentro de lo que es la introducción, ustedes saben que podrían evaluar G mediante el método de cuadrados mínimos a partir de la ecuación del periodo linealizada y del despeje de G. Son los puntos fundamentales para su uso. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, ¿continúo? Sí, sí. Buenísimo. Vamos a seguir. Igual después podemos volver, ¿eh? Bueno, desarrollo experimental. Fíjense que acá vamos a aclarar un poco para que no se arme mucho lío. Ustedes fueron 2 o 3. Cuando yo pongo métodos, una aclaración, perdón que puse métodos, son los casos. Cuando yo pongo métodos, muchas veces uno habla de métodos cuando calcula algo por diferentes métodos, justamente lo define la propia palabra. Cuando puse acá M1, M2, M3, quiero decir integrantes. Es el G obtenido por cada integrante del grupo.
tomé como ejemplo un grupo de 3 personas, por eso método 1, método 2, método 3, pero recuerden por favor que son los 3 integrantes del grupo, ¿sí? Es el caso 1, caso 2, caso 3. Entonces, ¿qué pasa? No, nosotros vamos a pedirle los resultados de todos. El problema es que no queremos que nos cuenten toda la historia de cómo midió cada uno, porque es eterno eso. Hagan un desarrollo experimental general de cómo se midió, cómo se hizo la experiencia, cómo se obtuvo en el sentido de, cuando empiezan a contar la apuesta de cómo se determinó el periodo del péndulo, cuéntenlo porque todos determinaron el periodo del péndulo de la misma manera. Lo que cambiaron en sí, más allá de que el sistema del péndulo fue distinto, ustedes pueden poner en la figura 1 un esquema. Si ponen un esquema, globalizan todos los casos, por ejemplo. Si ponen las fotos, pueden poner la foto de cada uno de ustedes. No está mal tampoco. Tienen que ser bien claras las fotos, como dijimos la clase pasada. Si no son claras las fotos y no marcan las cosas relevantes como el hilo o la longitud del hilo en la foto, no tiene sentido la foto. Pero si no, sí, y pueden poner si quieren las 3. Pero repito, no cuenten los 3 métodos, cuenten el método general. Después, quizás hicieron cosas diferentes, porque yo escuché en algunos grupos que, por ejemplo, yo la longitud la medí de esta manera y Pirulo de la otra manera. Bueno, después de contar el general de lo que hicieron, porque el método es general, después ponen. En el caso 1, diferencian los casos. En el caso, pónganle letras, en el caso 1 o en el caso A, o como quieran. En el caso 1, la longitud se determinó de esta manera, ponen, tomando la longitud del hilo hasta el comienzo de la masa y luego y sumándole el radio de la masa colgada. Mientras que en el caso 2 y en el caso 3, la longitud del péndulo se tomó desde el inicio hasta el centro de masa, lo que consideramos el centro de masa. Entonces, diferencien solo esos detalles, breves, pero cuenten todo uno general, uno único general. ¿Mm? Después, si ponen la figura, obviamente describan la figura, ¿no? Que es contando la experiencia. Después, cuando pongo acá, discutir las mediciones de la longitud. Esto es lo que les acabo de decir, porque los criterios de medir la longitud fueron lo único distinto que hicieron, salvo, bueno, un grupo que midió el texto y el otro indirecto, ahí lo pueden aclarar. En el caso 1 se midió en forma directa y en el caso 2 en forma indirecta. Pero bueno, las diferencias en particular en general de todos los grupos fue la forma de medir la longitud. Entonces, esto es lo que les acabo de aclarar, es eso, es discutir la medición de la longitud. No es que tienen que hacer un speech sobre eso, sino que tienen que aclarar. En el caso 1 se determinó la longitud con este criterio, en el caso 2, 3 con este. Y después la fuente de error. Cuando uno habla de la fuente de error, no habla de discutir que por qué los resultados dieron así o asá, no, porque no llegamos a eso. La fuente de error significa el criterio justamente que tomaron para considerar la incerteza en el T y la incerteza en L. En algunos casos tomaron el criterio, quizás la precisión instrumental, en otros casos, bueno, si la longitud fue tomada en forma indirecta, de tal manera, digamos, eso, de qué manera consideraron la fuente de error que tenían. O sea, Luego van a tener, sí, ahí sigo. Ahí te escucho, quiero hacer una aclaración. Sí. Luego van a tener la posibilidad de, en la parte de discusiones, discutir sus resultados en base a, bueno, hubo fuentes de error, esto quizás tuvo que ver con fuentes de error que no tomamos en cuenta y ahí discutir. Pero acá solamente es la fuente de error que ustedes tomaron en cuenta para cada variable. Sí, decime, no sé quién me... Sí, disculpa que te haya interrumpido. La palabra fuentes no sería como propiamente dicha, ¿no? O sea, no tenemos que explicar cuáles son las fuentes que causaron nuestro error. Por ejemplo, cuando medimos la medición del péndulo, decir, bueno, una posible fuente es el tiempo, ¿cómo se llama? El tiempo que uno tarda, ¿no? De reacción. Eso, el tiempo de reacción de las personas. El tiempo de reacción. No, eso va en tu discusión, Okay. Cuando acá lo puedo cambiar, La fuente de error, que es lo mismo lo que vos decís que la fuente de error que ustedes tomaron como cuantitativa. A lo que voy es que poner acá la fuente de error significa es el criterio en realidad por lo cual ustedes tomaron el error, ese cuantitativo que van a utilizar. Es decir,
supongamos, si yo tomé el criterio de la longitud como la longitud del hilo más el radio sobre 2, el diámetro sobre 2, es decir, el criterio de la incerteza de L fue tomar la propagación de errores de la medición indirecta y considerando como incerteza la mínima división de escala la precisión del instrumento. Por ejemplo, por decirte algo, ¿no? ¿Y está bien cuantificarlos en esta parte del informe? ¿Dejar el error cuantificado? Sí, lo podés poner cuantificado, no hay problema. Genial. Se tomaron Buenísimo. como incerteza de L 0,02 y como incerteza de T, se puede cuantificar Perfecto. tranquilamente. Sí. Joya. Gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda de acá? Sí. El tema de los métodos que usamos para hacer el ajuste lineal, por ejemplo. Si usamos Python, si usamos Origin, de dónde sacamos las cosas. Sí. ¿Eso habría que mencionarlo brevemente acá en el desarrollo experimental? ¿O En el desarrollo experimental, después de esto ustedes podrían poner, para determinar G, digamos, no explicar demasiado, pero sí, No, pero decir que se usó... utilizaron, sí, ahí te iba a decir, no explicar demasiado, porque yo me iba a explicarte a vos. Se utilizó el programa tal como para nosotros de última saber cuál es el programa que usaron. Yo en uno Claro, de los informes que vi aclaré, pongan el programa, pero para que nosotros tengamos claro qué programa ustedes usaron. En general en un paper se hace, en un trabajo se por hace. eso. Con la analogía del paper es como muy importante decir quién te hizo las cuentas, por así decir. Sí, obvio. En un paper lo que se pone son, por ejemplo, las caracterizaciones que uno llevó a cabo y los equipos con los que llevó a cabo y los programas de análisis que utilizaron. Claro, Sí, describan eso no lo agregué acá. Perfecto. Digan, es una oración más, sí, digan eso. Sí, usando la librería tal de Python que tiene tal paquete, listo. O tal función. Sí, tal cual. Si alguno quisiera mostrar algo del programa que hizo o alguna cosa así, porque yo vi en algunos casos que ponían en el apéndice quizás todo el programa, eso no lo hagan. Hagan un link de última con el programa, que cualquiera que quiera ir a ver el programa pueda teclear ese link e ir a verlo. Que no esté en el informe, ni siquiera en el apéndice, digamos, en el nexo, obvio que no. Claro, perfecto. Pero que en un apéndice está el link, y entonces uno dice, a ver cómo hicieron estos chicos la cuenta, va y va al link. Eso es ideal. Así siempre uno tiene como la forma de chequearlo. Dale, genial. Gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda? O sigo con resultados y discusiones y después cualquier cosa hacemos las dudas generales. Así avanzo un poquito acá. Vamos a ver. Bueno, en cuanto puntualmente, vamos con este informe. Bueno, ¿qué no debe faltar y qué no debería estar, digamos? Bueno, lo primero, típico, no pongo el título y pongo una imagen, pongo un poco de texto, empiezo con texto, y cito las figuras y cito las tablas siempre antes de mostrarlas. O sea, en algún momento en el texto, cuando estoy hablando de algo que voy a presentar, o sea, las presento y las pongo, como se muestra la figura 1, o si no, entre paréntesis, figura 1. O sea que siempre tiene que aparecer en los textos las citas de las figuras y cuando hablo de citas, es citarlas, es decir, figura 1, tabla 1, etc. Después, nunca más van las tablas de los datos medidos. ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso ustedes tienen tabla de datos de T, de L. Muchos colocaron en una tabla los errores de T, los errores de L, errores de T cuadrado, errores de T cuadrado, error relativo. Es un choclo. No, nada de eso. Nada de eso. Ninguna tabla de datos ni de intermedio de cuentas de datos resultantes de eso. ¿Qué va? Para mostrar justamente lo que ustedes hicieron en esta experiencia, lo que va es una figura. Primero, vamos a pedirles que nos grafiquen, que hagan un gráfico con la función T versus L, es decir, los datos del tiempo en función de la longitud, no el tiempo cuadrado, tiempo en función de la longitud, con sus incertezas. Este es un ejemplo. El tiempo versus la longitud. Es un ejemplo de lo que les podría dar.
quizás no le nada que ver a lo que da, es un ejemplo teórico de esto, ¿no? Entonces, que estén los gráficos de... Yo, digamos, calculé que son 3 integrantes del grupo. Entonces, por eso van a ver 3 cosas. Entonces, el del rojo fue el del caso del integrante 1. El del verde integrante 2, negro integrante 3, por ejemplo. Entonces, grafican los 3. Si ustedes ven que en los gráficos se superponen muchos y no se entiende nada, hagan 3 gráficos por separado, chiquitos, y a cada gráfico pónganle A, B, C. Y abajo del gráfico tiene que estar el epígrafe. Tiene que decir, figura, supongamos que sea la número 3. Figura 3. El gráfico del tiempo en función de la longitud para los casos A, tal cosa, B, tal cosa, C, tal cosa. En este caso yo puse rojo, verde, negro, que está en la misma figura. Pero si hacen 3 distintas, pónganle figura, una sola figura, figura X, y pónganle A, tal caso, B, tal caso, C, tal caso. ¿Sí? Pero es la misma figura con A, B, C, supongamos. Eso siempre y cuando, repito, en un gráfico no se pueda ver, no se pueda percibir los 3 de cada uno. Si se pueden percibir, aunque estén tapados, no importa, pero ponen los colores. Si se ve bien, no hay problema. Y esto grafíquenlo con las incertezas. Son las incertezas de T acá. Ojo, no se confundan. ¿Mm? Bueno, y discuten este gráfico, porque por algo lo pongo. Lo pongo y lo discuto. Digo, bueno, ¿qué clase de comportamiento tiene T versus L? Y lo relaciono con la teoría. ¿Tiene un comportamiento, como me dice la teoría, que tiene supuestamente un péndulo simple? T raíz de, es una constante por raíz de L. Con lo cual, ¿tiene esa forma de función? Eso lo discuto brevemente. Después de eso, deben colocar el gráfico, ya sí, el que les va a servir para obtener G. El que les va a servir para obtener G es, a partir de la función linealizada, que es t cuadrado y L, y luego de haber evaluado los errores relativos, van a tener un gráfico, que va a ser o t cuadrado versus L, o L versus t cuadrado. Ese gráfico, que haya sido el elegido por ustedes de acuerdo a los errores relativos, tiene que estar colocado ahí con los valores, con sus incertezas absolutas y con el ajuste por el método de cuadrados mínimos. Ese gráfico puede contener las 3 rectas, una por cada integrante de grupo. Si ven que es un lío, que no se entiende nada, nuevamente hagan los 3 gráficos por separado, como A, B y C. Si pueden ponerlas en uno solo, está bárbaro porque uno ve la tendencia de esa recta. Si va más para arriba, más para abajo, etc. Entonces sería ideal. Tienen que estar colocados los errores absolutos, como los fuimos viendo por cada grupo. Después, tengo ese gráfico. Lo tengo con los 3 casos, el ajuste todo. ¿Y para qué? Bueno, voy a reportar de cada uno de los casos cuánto dio la ordenada al origen, la pendiente y cuánto dio el R value, el coeficiente de correlación. Cuando reporto esos valores, los reporto de esta manera. A es igual a A media más menos delta A con la unidad, ¿sí? No tiro los valores. En muchos programas les da un cuadro de datos. El cuadro de datos le da el valor más representativo y el error. No, lo coloco bien, como expreso un resultado correctamente, de esta manera, con cifras significativas o 1 o 2, no 10.000, y contemplando que tenga la cantidad de decimales igual, el valor más representativo y la incerteza absoluta. Entonces, los reporto, estos 2 resultados, y luego reporto este. ¿Y qué hago? Bueno, discuto un poco, discuto la calidad de cada curva, en cada caso, es decir, comparo los R. No los comparo mediante ninguna técnica, los discuto, ¿sí? Nada más, discuto cuál me parece que resultó, digamos, la calidad de cada uno, cuál me pareció que el ajuste fue más adecuado. Luego de esto, también discuto la ordenada al origen. La ordenada al origen, recuerden que habló Joaquín cuando dio la clase,
que tiene que ver justamente con una constante que está sumada, en realidad restada, vendría a ser, depende de qué criterio ustedes usaron para tomar la longitud del hilo. Teniendo en cuenta eso, van a ver que hay un corrimiento en el eje de esa función. Entonces, fíjense ese A, que es esa ordenada al origen, primero se involucra al 0. Si el intervalo de confianza, que fue el resultado de ustedes, tiene involucrado al 0, o si no. Y si no lo tiene, discutan por qué podría deberse que ese resultado no involucra al 0. Es una discusión en grupo. Háganlo en grupo, por favor, porque suma muchísimo cuando se van preguntando entre ustedes. Después, bueno, esto que tiene que ver, esto está explicado acá, bien. ¿Cómo considerar? Bueno, una cosa que me iba a olvidar. Cuando discuten la calidad del ajuste, discútanla a partir del R y el gráfico de residuos que ustedes ven cuando hacen el ajuste. En el origen en particular, tiene un gráfico que ven los residuos. Recuerden que si esos residuos están distribuidos en forma gaussiana, también va de la mano con un ajuste con buena calidad. ¿Por qué? Porque justamente siguió esa clase de distribución. Si tiene una distribución de cualquier otro tipo, también hay que evaluar eso. Las dos cosas van de la mano. Hoy volví a repetir un poco de eso, Joaquín, en clase, así que repasen bien esas cosas como para poder involucrarlo. No pongan el gráfico de residuos. Basta con que lo discutan. Basta con que digan si tuvo o no una distribución gaussiana. Si está alrededor, digamos, de un valor medio. Una pregunta. Sí. ¿El gráfico de residuos, si se discute, iría en el apéndice? Pueden no ponerlo, porque si ustedes lo discuten, nosotros le creemos lo que le dio, porque lo están discutiendo. O sea que el gráfico, ustedes no sacan nada matemático del gráfico, simplemente discuten cómo fue la distribución. Así que no es necesario que ustedes lo coloquen. Ok, perfecto. Gracias. Profe, Sí. la discusión de la calidad del ajuste va después de analizar los parámetros, o lo podemos poner justo de tipo, o sea, el orden que pusiste que primero reportemos los resultados del ajuste, o sea, A y B, y después veamos Uno puede reportar, cuando yo hago el ajuste, reporto lo que me dio. Lo que me dio es A, B y R. Vos podés ponerlo, los tres resultados, y después ir hablando en orden, o podés poner B, discutir esos, y después podés poner R. Eso como les plazca, les parezca más cómodo a ustedes. Nosotros no queremos imponer punto a punto cómo va. Lo que queremos es que tengan una idea para poder discutir las cosas, pero eso es lo que a ustedes les parezca más cómodo. Acá está todo como dentro del mismo párrafo grande, dentro del mismo subtítulo. Lo que llamábamos subtítulos al principio, ¿no? No subtítulo textual. Está bien, perfecto. Subtítulo. ¿Sí? Una duda sobre eso. Sí. Puede ser que R, o sea, R es un parámetro de ajuste, capaz ser un poco justo esto, pero es como es el coeficiente de correlación, ¿no? Pero en realidad parte solamente, claro, parte solamente de nuestras mediciones. O sea, podríamos no haber hecho el ajuste y conseguir R de todas formas, ¿no? Es como que es... ¿Cómo? ¿Podrían no haber hecho qué? Podríamos no haber hecho el ajuste y conseguir R de todas formas, ¿o no? Lo que pasa es que R te sale a partir justamente de la relación que hay de los puntos experimentales respecto de tu recta. O sea, el R tiene que ver con la correlación de datos, pero sale a partir de la cuenta de hacer un ajuste, poner una recta que mejor aproxime a tus datos experimentales. O sea, si no, vos tenés una ecuación para sacar R, que es la que puso en clase. Claro. Sí, claro, y por depende eso. nomás pero depende de mi distribución de datos, no depende del ajuste lineal. O sea, podría no haber hecho Sí, te entiendo lo que decís. Vos podés hacer, podés no haber hecho el ajuste y haber hecho la cuenta esa y tener tu R. Tal cual, totalmente. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Eso es lo que toma en cuenta justamente cuando hace la aproximación, el ajuste por esa recta. Claro. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Ok.
Podrías comprobar. Si te da. ¿Mm? Mandé tarea. Claro. Podrías comprobar si te da el mismo valor. Interesante. ¿Alguna otra duda? ¿Va? ¿Seguimos adelante un poquito? A ver. Bueno, después de eso, ¿qué pasó? Hasta ahora tenemos L versus T, después tenemos, perdón, T versus L, después tenemos ya la linealización, el ajuste, saqué los parámetros del ajuste, y una vez que tengo los parámetros del ajuste, ¿para qué me sirve esto? Recuerden el objetivo, obtener la constante gravitatoria, G. Entonces, uno sabe que, de acuerdo a lo que graficó, uno tiene una ecuación. Uno tiene una ecuación que es, si grafico T cuadrado versus L, uno tiene la ecuación T cuadrado igual a algo L. Si uno graficó L versus T cuadrado, tiene que tener la ecuación L igual a algo T cuadrado. Ese algo va a ser igual a la pendiente que les da el ajuste. Y ese algo contiene a G. Entonces, tienen que, utilizando justamente la ecuación de linealización, obtienen G. Entonces, directamente, no hagan todas las cuentas acá. Pueden hacer la cuenta en el apéndice para que vean el despeje y podamos ver nosotros el despeje. Y acá directamente dicen que a partir de la ecuación de linealización y del valor de la pendiente, que ya la habían nombrado arriba, ya la pusieron, se obtiene G. Entonces, ahí van a poder obtener un valor de G con su incerteza, todo. No coloquen el resultado de G, digamos, ahí en el texto, sino que utilicen una tabla porque van a tener varios resultados de G, porque son varios integrantes del grupo. Entonces, la forma para comparar mejor ahora el resultado que ustedes obtuvieron, que siempre lo van a obtener de esta manera, es mediante una tabla. Si ustedes hubiesen obtenido un valor de G, como obtuvieron un valor del periodo final para la CN mayúscula igual a 8, lo tienen que volcar en el texto. Como les dije hace poquito, la manera que había que expresarlo, que es justamente esta. Ahora, ustedes van a tener varios valores de G, uno por cada integrante del grupo, entonces, repito, este método en realidad es integrante del grupo. Póngalo como quiera, si ponen método igual queda claro si ustedes describen los métodos como que el método es único. Entonces van a tener para el integrante 1 un valor expresado de esta manera. No pongan acá el valor más representativo en una columna, la incerteza absoluta en otra columna. No, ya nunca más. Ahora siempre va a estar escrito así. Y en la tercera columna poner el error relativo. Yo puse porcentual, pueden poner porcentual o no, como a ustedes les parezca, les sea más cómodo. Entonces, esta es la forma de mostrar sus resultados. Los resultados del valor de la constante gravitatoria a partir de la función de linealización y de los valores de la pendiente de los gráficos se encuentran en la tabla X. Acá pone la tabla X, pone la leyenda y acá pone los resultados. Entonces, una vez que tienen estos resultados, lo que tienen es que utilizar esta tabla para discutir estos resultados. Y como les dije recién, al principio, antes de empezar a hablar sobre el Word, la forma de discutir estos resultados es mediante los criterios que vimos. Criterio de evaluar la precisión. Para evaluar la precisión, lo que se hace es comparar los errores relativos. El de menor error relativo es el más preciso. Utilizar exactitud. Para hablar de exactitud, como les dije primero, tenemos que comparar cuáles de los valores más representativos obtenidos va a estar más cercano al valor tabulado. Para eso van a tener que escribir el valor tabulado y poner la cita de donde lo sacaron. Luego, el último criterio es el de diferencias significativas. No hablen de, estos son muy parecidos, estos son bastante distintos. Nada es muy parecido, poco parecido, mucho, poco, mejor, peor. Esto, digamos, se habla mediante comparaciones. Y para comparar se habla de comparaciones significativas. Entonces, ¿son o no, presentan o no diferencias significativas? Esa es la forma. Si utilizan cualquier criterio, digan solamente el criterio que utilizaron. No necesitan hacer la cuenta acá, hacer el gráfico acá, nada. Cuando pongo ver apunte, es porque voy a subir un apunte que después fui haciendo a medida que iba corrigiendo uno de los informes, con un ejemplo de volumen, es una tabla con volúmenes, y puse precisión, como es, exactitud,
que no debería poder hablarse cuando uno no tiene el valor tabulado, el valor bibliográfico, y diferencias significativas. Y puse las cuentas con uno de los criterios. Eso lo voy a subir al lado de donde está esto en la página de la materia. Por eso el ver apunte. Bueno, se usan esas cosas: precisión, diferencias significativas y exactitud. En base a los criterios, a lo que vimos la clase 2. Esa es la forma de discutir. Si uno hace esas cosas, lo discute fácilmente. ¿Qué más tengo que discutir? Bueno, tengo que discutir cosas como, por ejemplo, las incertezas que coloqué, puede ser, digamos, en el momento en donde surgen, ¿no?, estas discusiones. Ahora se me ocurrieron ahora. Las incertezas que coloqué en el gráfico, me parecen que son un poco chicas, lo pienso. ¿Cómo lo discuto? Puede ser que dentro de los problemas que hayamos tenido, no hayamos podido cuantificar las incertezas correctamente, y las incertezas que colocamos en los gráficos subestimen realmente a todos los factores que hayan existido como posibles incertezas en mi medición. Entonces, esas cosas se deben discutir, ¿no? Porque de pronto uno ve que el experimento fue terrible, una cosa que el péndulo hacía esto, y la incerteza es el error relativo porcentual, me da 0,01%. Algo me está pasando, hay algo que no estoy tomando en cuenta, y lo que no estoy tomando en cuenta justamente es que no estoy tomando en cuenta las incertezas que no cuantifiqué, y entre ellas hay un montón. Entonces, parte de la discusión va a eso. Y hasta acá me detuve. Vamos a las dudas. No sé si había dudas que en el chat quizás fueron preguntando. Yo tengo una duda que no sé si llegaste a aclarar. Lo que pasa es que pasó un rato y no sé, por ahí lo dijiste y se me pasó. Hablé tanto La que ya... introducción. No, es que Era por broma. ahí lo dijiste y yo perdí el registro. En la introducción estaba viendo de hablar de lo que sería la regresión lineal. Llegado al caso, ¿lo planteamos de lleno el tema ahí o lo tenemos que poner en otra parte? No, ninguna parte, digamos, no tiene sentido hablar, hacer una descripción sumamente profunda sobre lo que es la regresión lineal, para nada. Acá lo que hablamos es de no poner todas las formulaciones sobre la regresión lineal y el método en particular, el método de cuadrados mínimos, que es el que utilizan ustedes, porque no tiene sentido, porque nosotros suponemos que hay gente que ya sabe las cuentas, o si no va a una referencia, ustedes deben poner una referencia bibliográfica, solo pongan las hipótesis del método de cuadrados mínimos, que ustedes toman en cuenta, y no pongan ninguna de las fórmulas, y nada más que eso. Ok, bueno, gracias. No, pues nada. Lucía, el gráfico que llamamos L en función de T, que en realidad son los puntos dispersos, o L versus T, ¿no tiene algún nombre en particular? No sé, ¿no es un gráfico de dispersión o algo así? ¿Cuál? Ese mismo. ¿No tiene algún nombre? Sí. No, ese tipo no, de yo no le pongo visualización nombre particular. de datos como pares ordenados, ¿no? Ok. No, bueno, por lo menos no yo, directamente cito y digo que se graficaron los valores del tiempo para cada valor de longitud con sus incertezas. No, Genial. y después cuando lo discuto que si esto puede ser, si justamente la aproximación teórica, la ley teórica, mejor dicho, no la aproximación, la ley teórica Claro. del periodo en función de la longitud, bajo las hipótesis que nosotros tomamos en cuenta, Claro, si esto sí, sigue una pinta. función de ese estilo. Pero como no lo estamos ajustando, uno lo podría ajustar y hacer todo ese trámite, pero como no lo estamos haciendo, simplemente yo discuto si, uno discute si esa función, por ejemplo, tiene una curvatura que posiblemente fuera una función de raíz, porque no la van a ver así. Entonces, muchas veces lo que van a ver es, depende de qué zona agarraron, pueden ver una parte lineal. Supongamos que las longitudes que agarramos son esta parte, la primera, ustedes pueden ver y dicen, la relación entre T y L es lineal. Bueno, eso hay que discutirlo. ¿Por qué podría ser que uno lo ve lineal? ¿Es lineal? ¿Debería ser lineal?
Esas son las discusiones como que Claro, van está acá. todo en un intervalo muy chico, no. Exactamente, tiene que ver con eso, con en qué zona, en qué rango estemos observando esta relación. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Este informe lo tienen que entregar el miércoles que viene, recuérdenlo, tienen la misma metodología que siempre. El viernes vamos a estar acá para hacer las consultas. Traten, porfa, de aunque sea al viernes, hacer todas las cuentas. Es importante porque si tienen una duda de cuenta es más fácil venir el viernes a preguntar. Igual, en el foro, pregunten lo que sea necesario. Y contéstense ustedes también, porque veo que son muy tímidos, pero a veces está bueno que uno ya lo resolvió, ya lo vio, ya lo discutió, algún profesor ya lo habló y por ahí ya lo sabe y dice, uy, es re fácil. Re fácil no es la pregunta, sino que es re fácil lo que yo lo sé y te puedo ayudar y estar esperando por ahí que justo un profesor conteste. ¿Sí? Hagan eso también. De paso, ustedes pueden tener un fin de semana tranquilo. No, nosotros lo tenemos siempre complicado el fin de semana igual, así que no se preocupen, no son Bueno, ustedes la listo. causa. Nuestros problemas son otros, ¿qué creen? ¿No? Por supuesto. ¿Alguna otra duda? ¿Algo? ¿Quedó algo en el chat? ¿Algo para Ahí Trini tiene una duda. Ah, de tu informe. ¿Qué cosa? Que Trini tiene una duda de su informe. ¿Quién te lo Claro, corrigió, Trini? o sea, no, en realidad de lo que estoy haciendo ahora, pero es como muy específica, por eso, para preguntarles después. Ah, bueno. Bueno, igual no sé si hay algo más general, si no lo podés hablar en voz alta con todos, a ver si alguno te... Vamos a hacer una prueba, hacer la consulta a ver si alguno de tus compañeras acá, frente a todos nosotros, te puede contestar. Hagamos de psicólogo. ¿Y vos qué pensás? No, pasa que siento que es como, es lo que estábamos hablando, Joaquín, viste lo de que la pendiente me quedaba distinta, ¿te acordás? Sí, Y nada, vi sí, me acuerdo. los residuos y también, o sea, primero Te quedan todos perfectos. sí, me quedan todos como, nada, la distribución esa gaussiana que decían, y lo mismo con, o sea, las R's me dan casi 1 también. Mirá, o sea, no la meto a Lucía en el tema porque ella no, es la única que no lo escuchó. No, los 3 métodos les dan una pendiente más o menos razonable, con errores bastante chicos, y el tema es que todas presentan diferencias significativas. Pero todas parecen bien lineales y todas parecen tener una distribución buena de los residuos. No parece. La única que se me ocurre es que hayan subestimado los errores. La pendiente de cada una de las curvas de los distintos integrantes del grupo les da diferencias significativas. Claro, sí, todas tienen diferencias significativas. Pero... ¿Tenés a mano el gráfico de los residuos? Pero no me sorprende. Sí, mira, a ver. Te muestro. A mí no me sorprende, perdón, ¿eh? No es que... Estás disculpada. No me parece que no pueda dar. No sé, no me sorprende porque más allá de que ellos usan la misma, el mismo sigma de la clase pasada, que es único para todo el grupo, si midieron, si alguno del péndulo le oscilaba de una forma y a otro otra, ya está, ahí tenés las diferencias, o sea, salvo que estamos hablando de hipótesis dentro de la experiencia, es el método lo que te cambia. Sí, creo, sorry, ¿no? me sé, deja me gustaría ver las curvas, porque, pero... no me deja compartir porque estoy con el iPad, no sé por qué no puedo. Mirá. Pero, bueno, sí, acá no hay tantas compus, pero pero, o sea, me daba, no sé cómo describirlo, era como similar a lo que habíamos visto en la clase. Sí, es que es bastante razonable. Es lo que te dice un poco Lucía, que en principio como cada uno lo midió con su
interpretación del método, que les dé levemente distinto, por ahí no es tan sorprendente. Ok. O sea, a ver, ninguno les da un valor de G, ninguno les da un valor de G rarísimo. Claro. Sí, no, o sea, todos son, el más bajo es 9,5, ponele. Ah, feo. Que está medio lejos, pero bueno. Sí. Ese es el que está mal. Pero, No, bueno. pero yo vi en un grupo entre 9,5 y 10,5 les dieron. Bueno, entonces Para alegrarte. Pero porque realmente tiene que ver con que ustedes están usando, si bien cuando uno habla de método es, colocar, prender, tomar 15 veces o 13, apagar, lo que tiene es un sistema experimental diferente. El sistema experimental tiene una cuerda diferente, una masa diferente, tienen todo un sistema que es distinto, con lo cual que tengan diferencias en eso no me sorprende. Y aparte, si vos mirás el error relativo seguramente del valor, el error relativo de la pendiente, vas a ver que dijo, porque el ajuste te lo hace con hace una matemática tal que en realidad cualquiera de los programas en general te da un error que subestima totalmente otra clase de errores. Claro, entonces hablo más bien cuando veo esos resultados, digo, por parte de nuestro método y de nuestra, como digo, análisis de datos, se subestimó el error, algo así. A ver, el análisis de datos es único para todos, porque usaron el mismo análisis de datos para todas sus medidas. El factor que te hace que el resultado sea diferente viene de la mano con lo anterior al sistema. Si vos en análisis pusiste el mismo sigma, pusiste el mismo esto, usaste el mismo programa, todo lo mismo, el factor no está en el análisis. El factor viene antes. El factor viene justamente en cuáles son las incertezas que por ahí no tomamos en cuenta, que no cumplen quizás cierta hipótesis de lo que es el péndulo simple. Todas esas cosas son generadas por su sistema de medición y por tu método de medición también, porque por más que todos queramos hacer lo mismo, no tenemos la misma, no somos robots, pero tiene que ver con eso. La previa, lo que llamamos la previa. Claro, ok, perfecto. Buenísimo. Entonces me quedo tranquila. Sí, claro que sí, obvio, sí. Sí, porque lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Nosotros queremos que todos les dé exactamente lo mismo, pero porque estamos haciendo, les decimos todas las hipótesis, todo, que traten de cumplir todo, y después de pronto vemos que hay un cable colgado ahí en vez de un hilo. Igual después se ubican los gráficos de los residuos al campus, así los vemos, lo discutimos ahí. Sí, claro. Está bueno. Se pueden comparar todos los residuos de cada caso, y ahí también, ahí se va a ver algo. Profe, una pregunta. Entonces, el gráfico de los residuos en el informe no va... Podría ir en el apéndice. No va en el Claro, si quieren. Claro, en el informe seguro que no, pero si quieren ponerlo sí. Si quieren lo puedo aclarar y volver a cambiar lo del apunte. ¿Y qué decir de la distribución? Porque, o sea, si yo veo una distribución normal o gaussiana, ¿qué pongo? Eso nada más, o sea, se ve una distribución normal y, o sea, mucho más que eso no puedo decir, solo eso. No, es eso, claro. Pero es así a ojo. Sí, claro, sí. Sí, si vos ves los datos distribuidos alrededor de la media, es una distribución. Si me vas a forzar, te digo que hagas un histograma y lo analices. No, está perfecto. Vos haces lo que quieras. Lo mínimo que tiene que estar es esa frase. No, la forma, Bruno, si vos quisieras realmente decir algo más, ponele, o que se te pidiera, o algo así, la idea para que vos, o si vos estás en duda, ¿es o no una distribución gaussiana? Es tomar todos los datos, graficarlos y ver si la distribución de esos datos te da gaussiana. Pero la realidad es que, como mostró en una de las transparencias Joaquín, si vos ves los puntos más o menos distribuidos alrededor de una media,
A diferencia, Joaquín mostró el otro ejemplo, que eran puntos así, trácate, una cosa así, después, o sea, es como que no creo que en ninguno de los casos de ustedes dé un residuo que no sea gaussiano, por lo que estuve viendo de los Claro. gráficos que... O sea, mi duda también surge de cuando estoy redactando, ponele, y hay que hacer algún análisis o algo, como las discusiones cualitativas que puedo llegar a, tipo, por ejemplo, el ajuste. ¿Qué digo? El ajuste por tal razón y tal razón fue bueno. O sea, que el tema, el adjetivo así en palabras es como que me parece que por ahí no está tan bueno, pero no sé qué poner, o sea. No, lo que podés hablar es, cuando vos hablas de la calidad de un ajuste, tenés que hablarlo con el criterio del R y con los residuos. Entonces vos decís, se evaluó, como se muestra el resultado de R, 0,999999, el R es cercano a 1, con lo cual se puede hablar de una alta calidad en el ajuste. Considerando que también los residuos fueron gaussianos, representaron una función gaussiana. Como que siempre bajo un criterio que es lo que nosotros te decimos como idea, y poner eso en la discusión. No lo pienses eso y después digas fue bueno o malo, porque eso es lo que no es válido. Lo que es válido es, si vos mostrás y discutís, bueno, fíjate, esto dio así, esto dio así, y de acuerdo a la teoría, de alguna manera, cuanto más cercano a 1, el R, considerando que los residuos son gaussianos, o sea, ya está, alta calidad. Alto guiso. Está bien, perfecto, gracias. ¿Sí? Pero nombra eso, siempre nombra lo que vos, o sea, si vos citás y decís, bueno, fíjate esto y mira esto, y breve. Perfecto. ¿Sí? ¿Quieren que sigamos las dudas el viernes? No sé si tienen alguna otra duda puntual. Ahí uno hizo un gesto. Ah, Joaquín, creo que no puedes sí. hablar. No, que yo sí quiero que sigamos. Claro, no, me Ya se parece están que por yendo el igual. horario lo más Bueno, lógico es. Y sí, aparte que sigamos el avancen en las viernes y cualquier cuentas. duda pongan en el campus. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, chicos, Dale, chao, gracias. nos vemos el viernes. Nos Adiós, vemos. adiós. Adiós. Gracias, profes. Nos vemos. Chao. Adiós. Nada. Nada. Nos vemos. Bueno, nos vemos el viernes nosotros también. Nos vemos el viernes nosotros también.